Bienvenidos a Ideas Administrativas. Hoy voy a estarles mostrando unas herramientas muy importantes para lo que es el análisis de datos. El análisis de datos es algo muy importante a nivel administrativo porque nos permite obtener indicadores que a su vez se van a transformar en resultados a futuro. Lo que analizamos hoy nos va a servir mañana para saber qué errores, por ejemplo, no cometer, dónde tuvimos debilidades, dónde tuvimos fortalezas, etcétera, etcétera. Para ello necesitamos una serie de herramientas que nos facilitan todo este proceso, tanto de obtener los datos como poderlos representar gráficamente o a nivel de tablas, etcétera. No hay que ser un experto, programador o un conocedor muy amplio de herramientas como Excel o Power BI para lograr hacer alguno que otro resumen, porque los datos son cosas que manejamos a diario. Cuando tú, por ejemplo, si tú trabajas en una oficina y a ti te toca, por ejemplo, repartir los uniformes, tú tienes una base de datos y tú llevas esa información, o sea, tú eres consciente de qué instrumentos o qué dotación le das a tu personal, por lo tanto tú estás en condiciones, sin tener conocimientos avanzados en base de datos o en Excel, tú estás en condiciones de poder ofrecer un resumen o un inventario, como quien dice, de cuánta indumentaria te queda, cuántas has entregado, etcétera, etcétera. O sea, tienes muchas posibilidades para hacer un resumen y un análisis de esos datos. Entonces ya ahí estás trabajando con una base de datos a mayor o menor escala. Esta vez te voy a mostrar la manera, no vamos a decirlo que la manera correcta o la única forma de utilizar esta herramienta, sino la que yo te recomiendo y la que yo te sugiero que uses al momento de llevar tu base de datos. Lo primero, nosotros estamos acostumbrados a usar Excel para llevar datos porque normalmente no trabajamos con un gran volumen de información y nos podemos permitir eso. Y a su vez también no trabajamos con fórmulas muy avanzadas y eso nos permite a nosotros tener archivos bastante livianos. Pero cuando tienes información un volumen muy grande de información, lo recomendable es utilizar un motor de búsqueda dedicado a este tipo de servicios, como lo es, por ejemplo, SQL Server. ¿Ok? Y a su vez, utilizando SQL Server, la información que tenemos allí la podemos compartir para poderla ver, o sea, para poder ver los datos en Excel. Entonces podemos determinar que con SQL Server la almacenamos y con Excel podemos gestionar cualquier tipo de búsqueda o de modificación que queramos hacer en los datos. Luego tenemos Power BI, que es una herramienta especializada en el resumen y en graficar toda la información a gran escala. Cuando trabajamos con bases de datos que poseen mucha información muy cargada, lo usual es, para tener un resumen, es combinar con Power BI. Ojo, también podemos combinar Power BI con Excel, ¿ok? Podemos combinar SQL Server, podemos importar la información a Excel o a Power BI. O sea, son herramientas que las tres se complementan según sea la necesidad. Bueno, y aquí vamos a explicar algunos conceptos básicos de cómo funciona o para qué sirve cada una de estas aplicaciones, de estos programas. Tenemos primero el SQL Server, que es el motor de base de datos a gran escala y a su vez el lenguaje estándar para la gestión de bases de datos. Es la plataforma más usada en esta área. Es un motor de búsqueda o un motor de base de datos bastante potente y es muy utilizado en la mayoría de las empresas en la actualidad. O sea, todo esto gracias a la variedad que tiene en cuanto a búsquedas, consultas, puede gestionar grandes volúmenes de datos y eso le da como que la aceptación por muchos usuarios a la hora de llevar control de sus bases de datos, aparte de que tiene conexiones con servidores, etcétera, etcétera. Es muy utilizada. Luego tenemos Excel, que es la herramienta de hoja de cálculo más usada y completa, aunque existen nuevas hojas de cálculo como las de Google. A pesar de esto, Excel sigue siendo la herramienta más completa en su área.
Es muy usada para llevar bases de datos, lo cual no se recomienda cuando son muchos datos, valga la redundancia. Cuando trabajamos con una cantidad muy grande de información, no se recomienda utilizar lo que es Microsoft Excel, porque Excel no está diseñado o no está concebido para servir de gestor o motor de base de datos. Para eso tenemos la herramienta, como lo acabo de mencionar, SQL Server u otro tipo de herramientas de base de datos, como lo puede ser el mismo Access, que viene dentro del paquete de Office. Pero normalmente las personas utilizan Excel como base de datos porque son pocos datos, no son grandes cantidades de datos, entonces eso les permite poder llevar su información ahí, aunque de igual forma no se recomienda. Se recomienda usar Excel para hacer cálculos, para llevar cálculos, pero cuando quieres guardar, por ejemplo, si tú quieres guardar la información de una plantilla, por ejemplo, de personas, este, cuando, cuando son muchas personas, lo ideal es que lo lleves en una base de datos de SQL Server, cuando son muchas. Cuando hablo de muchas, estoy hablando de que pase del millón o que llegue a los 100.000, por ejemplo, los 100.000 registros. Entonces ahí ya se sugiere que utilices otros medios que no sean Excel, pero Excel lo puedes utilizar para analizar, para resumir la información que tienes allí. Luego tenemos Power BI, que esta herramienta es la más usada para el análisis de datos masivos gracias a su gran capacidad para procesar datos a gran escala. Se ha convertido en un estándar para este tipo de tareas por su gran amplitud de funciones y compatibilidad con gran variedad de equipos como smartphones, tabletas, laptops y ordenadores de escritorio. O sea que tiene una gran amplitud en cuanto a la visualización de lo que tú hagas allí. O sea, por ejemplo, tú puedes tener una información que resumiste en una computadora y a su vez lo puedes ver en un teléfono, lo puedes ver en una tablet, o sea, lo puedes ver en diversos equipos. Vamos a hacer una síntesis de todo lo que ya he mencionado. Luego tenemos el motor de base de datos, que es SQL Server, tiene consultas avanzadas. Las consultas se le dice a las búsquedas. Por ejemplo, si tú tienes 1.000.000 de datos, tienes un directorio telefónico, por ejemplo, y tienes el directorio por ciudades, tú puedes hacer una consulta para determinar cuántas personas de X determinada ciudad están registradas en esa base de datos. Entonces, ya ese tipo de consultas, que nosotros normalmente la podemos llamar como búsqueda, eso se llama consulta, y SQL es muy amplio al momento de realizar ese tipo de consultas. O sea, puedes buscar prácticamente cualquier dato que necesites a gran escala, sin importar la cantidad de registros que tengas allí. Y la ventaja, que es lo que vamos a ver más adelante, es que puedes exportar esas consultas o puedes exportar lo que serían esas tablas de esas bases de datos, lo puedes exportar a archivos CSV u a otros archivos planos de texto para luego de eso poder procesarlo en otro tipo de herramienta como puede ser Excel o Power BI. También, no está allí, pero también puedes hacer, o sea, puedes visualizar en tiempo real lo que tienes en la base de datos de SQL Server, y en tiempo real puedes ver puedes ver la información, los datos o las consultas que hayas hecho, lo puedes visualizar tanto en Power BI como en Excel. O sea, eso quiere decir que si yo tengo un registro en SQL Server, en ese mismo directorio telefónico, por ejemplo, y yo modifico un número telefónico de esos que tengo registrado en esa base de datos, si yo tengo una conexión de datos con Power BI, eso se actualiza automáticamente. O sea, yo actualizo la base de datos y ya de forma automática se me van actualizando los registros dentro de Power BI para poderlos visualizar en tiempo real y de una mejor manera. Lo mismo pasa con Excel. Con Excel la diferencia o la limitación es que no pueden ser muchos datos. Esa es la limitación allí con Excel. Luego tengo Excel, más o menos las cualidades que más se destacan en Excel: cálculos avanzados, resumen gráfico con limitaciones, ya lo expliqué por la cantidad de celdas que pueda tener, tablas dinámicas, filtros avanzados y aplicaciones basadas en Visual Basic y Excel. O sea que yo puedo hacer formularios, puedo hacer aplicaciones basadas en Excel para poder cargar datos
bien sea en Excel, o también puedo a través de Visual Basic crear una aplicación con un formulario que cuando yo cargue datos allí, esos datos se importen directamente a una base de datos de SQL Server. O sea, todas estas aplicaciones que estoy mencionando hoy se conectan entre sí, se pueden conectar entre sí. Luego tengo lo que es Power BI, que es la gestión de grandes cantidades de datos, resumen gráfico, normalización de datos y fácil lectura de la información. Todas estas aplicaciones o todos estos programas se comunican entre sí. Yo puedo hacer conexiones tanto de SQL a Excel, SQL a Power BI, o también puedo hacer conexiones de Excel a Power BI, ¿ok? Puedo importar o puedo cargar datos en una tabla de SQL a través de Excel. O sea, todos estos programas tienen una forma de conectarse. En el ejemplo que les voy a mencionar ahora a continuación, yo conecté una base de datos con una gran cantidad de datos a una hoja o un resumen que hice en Power BI. En el ejemplo que les voy a mostrar a continuación, yo hice una conexión entre Power BI y SQL Server. Voy a mostrar cómo hice la conexión. Más adelante en otro video estaré mostrando cómo se hace esto mismo, pero en Excel. Es básicamente lo mismo. Yo aquí fíjense que abrí mi Power BI y yo aquí puedo hacer conexión con distintos tipos de datos. En este caso voy a conectarme no a un libro de Excel, porque la información la tengo en una base de datos SQL Server. Yo me voy a conectar. Él me va a pedir cuál es el nombre del servidor. Yo tengo una conexión local, yo no tengo un servidor. Voy a copiar el nombre de mi conexión local. Eso lo puedo ver acá. Vamos a conectarme de una vez. Me voy a conectar y vamos a ponerle acá base de datos. No le voy a poner el nombre de la base de datos porque él me la va a buscar automáticamente. Vamos a darle a aceptar. Entonces vean aquí que él me está diciendo, bueno, en tu conexión local tienes esta base de datos, y a su vez esta base de datos vean como tiene el símbolo de las tablas, tengo dos tablas. Yo voy a trabajar con esta que es la del ejemplo, y vean aquí cómo él me va diciendo, cómo me muestra primero los datos, cómo los tengo, y él me consulta si yo quiero cargar o quiero transformar datos. En este caso yo voy a cargar los datos, ¿ok? Voy a cargarlos. Y vean cómo ya él comienza a procesar toda la tabla completa hasta que ya la tiene ya acá en esta parte de datos. Vean que son bastantes datos. A pesar de que son bastantes datos, es una tabla pequeña porque es una sola tabla y son pocas columnas. Entonces no se puede considerar tampoco que es una super tabla de datos. Es una tabla pequeña, solo que tiene bastantes registros de forma vertical. Entonces vean que aquí ya me cargó la información y ya el de una me detectó los campos que son de numéricos, los campos que son de fecha, los campos que son de texto, porque yo previamente en SQL Server ya los había importado con esos parámetros. Y acá no es más que simplemente saber qué quieres analizar, saber qué quieres resumir e ir buscando la herramienta que mejor te resulte. Entonces vean cómo aquí ya yo tengo los datos y ahora lo que yo necesito es ver qué datos yo quiero resumir, qué datos yo quiero analizar, qué datos yo quiero leer, buscar, etcétera, etcétera. Vamos a colocar un ejemplo aquí fácil. Voy a poner este tipo de gráfico. Yo quiero saber, por ejemplo, cuántas ventas se realizaron. Para saber cuántas ventas se realizaron, yo debo utilizar el criterio de cuál columna es la que me puede aproximar más a ese resultado. Por ejemplo, si yo estoy buscando cuántas ventas se hicieron, yo necesito saber, por ejemplo, en precio de venta, que es la columna que tiene las ventas, los totales de las ventas. Ahí yo tengo un valor que me va a dar la cantidad de ventas, porque por ejemplo,
las ventas que no están allí registradas no están contadas. Entonces ya yo tengo allí como que esa columna puede ser. Claro, esto tiene sus matices, porque por ejemplo, yo también quiero contar las celdas vacías, los campos nulos. Pero este no es el caso, es para hacerlo sencillo. Vamos a poner acá, vamos a seleccionar el precio de venta, ¿verdad? Y vamos a ponerle aquí recuento, porque yo no quiero que me haga una sumatoria. Vamos a cambiar la forma en la que se están visualizando esos datos. Vamos a ponerle aquí ninguno. Vamos a ponerle... sí, ninguno. Y vamos a venirnos aquí en valores. Aquí en valores, en formato de datos, el recuento, y vamos a ponerle número entero y separador de miles. Entonces ya ahí tenemos que son 2.500.000. Cuando yo me vengo a mi base de datos, ¿verdad? La información que tengo allí, la cantidad de registros debe coincidir con esto. Eso lo vamos a estar viendo más adelante en el video cuando les muestre el resultado final de este tablero y cómo va quedando, ¿ok? En el video anterior yo trabajé un gráfico como este, de hecho es este mismo, y yo utilicé como fuente o origen de estos datos esta tabla de acá que contiene, el mismo gráfico me lo dice, 55.609 registros. Son bastantes registros, sin embargo, hay bases de datos que pueden llegar a millones y millones de registros. Eso quiere decir millones y millones de filas, ¿ok? Y muchas columnas. Claro, habitualmente no es correcto usar muchas columnas, sino relacionar las tablas mediante un código ID. ¿Ok? Relacionamos las tablas para evitar tener que crear tantas columnas para una base de datos. Más allá de eso, Excel no se usa como base de datos como tal, o sea, no debería ser utilizado para eso, sino para realizar cálculos. Claro, sin embargo, se puede trabajar con ellos siempre que no sean muchos datos o que no sean tablas muy pesadas. En este caso, una tabla bastante liviana, bastante pequeña, porque solamente tiene, como ya les dije, 55.609 datos, registros, perdón. Como pueden ver, aquí tengo un gráfico que me hace un resumen trimestral y por año. Entonces yo puedo ver acá lo que es el primer trimestre del año 2015, etcétera. Les recomiendo que vean el video donde explico cómo hacer este gráfico. Es un video que yo subí hace un par de meses. Pueden verificar cómo se logra este resultado de este tipo de gráfico, que aunque es muy práctico y es muy fácil de hacer, no es tan dinámico, ¿verdad? Como por ejemplo lo puede ser un gráfico realizado o un resumen gráfico realizado con Power BI. Aquí tengo lo que es un resumen gráfico utilizando la herramienta Power BI. Fíjense que acá es mucho más dinámico, posee mayor flexibilidad al momento de seleccionar datos, al seleccionar rangos de datos. Por ejemplo, yo puedo trabajar con fechas. Vamos a irnos desde acá, desde por ejemplo este rango de fechas. Vamos a trabajarla hasta el 10 de mayo y fíjense cómo ya él me arroja las marcas que vendí, en este caso porque es un resumen de concesionarios de ventas de vehículos entre el año 2022 y 2023. Entonces acá yo tengo como que un registro, ¿verdad? Donde me va indicando el total vendido según este rango. También lo puedo ampliar un poco y vean cómo ya él va incrementando todo lo que se vendió en el rango desde el 1 de mayo del 2022 hasta el 4 de septiembre de 2022. Y aquí yo puedo ir filtrando o segmentando por meses, ¿ok? Por meses. También lo puedo ir haciendo por marcas de vehículos. Aquí en este caso son las marcas que se vendieron en esta muestra de ventas, ¿ok? A su vez puedo hacer un top, ¿verdad? Donde puedo definir el número, la cantidad de modelos que se vendieron específicamente, o sea,
el número de veces que se vendió un modelo específico, simplemente seleccionándolo acá. Como pueden ver, él me lo va filtrando. Claro, lo importante de esto sería que los datos tienen que estar ya normalizados y deben estar cargados de manera correcta. Acá yo puedo notar algunas irregularidades en cuanto a los modelos, porque por ejemplo este F-150 es de la marca Ford. Sin embargo, vean que esto me quiere decir a mí que hubo personas que registraron este modelo de F-50 en otras marcas. Ya eso es un asunto de la base de datos que a través del análisis de los datos justamente se irán normalizando y se irán limpiando. Pero el objetivo de este ejemplo es que ustedes puedan ver cómo funciona un gráfico sencillo, porque esto es un gráfico bastante sencillo, realizado con Power BI. Acá tengo un top 5 de vendedores donde yo puedo gráficamente visualizar cuáles fueron los 5 vendedores con mayor cantidad de ventas. Esto está ordenado tal cual según el número de ventas. Luego puedo tener, vamos a quitar este filtro, vamos a quitar el filtro. Entonces aquí ya tengo una vista general de todo el panorama. Tengo la cantidad, recuérdense que esto está en miles de millones. Estos son 75.003 millones, ¿ok? Eso es como que lo particular de esto, porque los datos se muestran de esa manera. Como la cifra es muy larga, la mejor manera de mostrarlo es esa, porque si no sería de esta forma, ¿ves? Este sería el monto y con los decimales que normalmente no se usan, pero como son montos grandes vamos a ponerlo y vean la manera en la que se muestra el monto total. Entonces, para resumirlo, para que sea más fácil o más cómodo de leer, ¿verdad? Se pone de esa manera, se pone de esta manera. Millones, aquí. Se pone de esta manera, que es como la más práctica para ver. Esta acá sí está en millones, normal, no está abreviado. Acá está el total de ventas registradas. O sea, estos son todos los registros que hay en esta base de datos. Pueden ver que son 2.500.000. Vamos a quitarle los decimales porque este tipo de registro no lleva decimales. Vamos a quitárselo. Estos se quitan es aquí. Vamos a quitárselos aquí. Ok. No llevan decimales. Y como pueden ver aquí ya a grosso modo tengo el resumen de lo que yo necesito. Acá podemos ver lo que es esta tabla, que es el origen de los datos. ¿Ok? Aunque esto se pueda parecer a Excel, hay que estar claros de que no es Excel. ¿Ok? Son cosas distintas. Este está enfocado más al análisis de los datos, al resumen. De hecho, este no usa fórmulas como Excel. Acá yo no puedo generar fórmulas. Aquí el trabajo que se hace es con, valga la redundancia o la contradicción, fórmulas DAX, que es un tipo de lenguaje que se utiliza para este programa. El DAX, que son fórmulas ya que se hacen en base a Power BI. Otro detalle y otra diferencia, como pueden ver aquí en Excel, yo no tengo capacidad de interactuar con ningún gráfico, ¿ok? O al menos de una manera sencilla, no es posible, ¿ok? Cuando eso se logra es porque se utilizaron muchas macros, se utilizaron muchas combinaciones de código que lo que hacen realmente es volver engorroso el proceso de lectura de los datos. Aquí lo más que se puede hacer es insertar unos segmentadores y que ellos vayan haciendo el resumen que yo quiero. Esto está muy bien, esto está muy práctico, esto se puede hacer si no tenemos la necesidad de usar Power BI porque son pocos datos, pero cuando son ya una gran cantidad de datos como este ejemplo de acá, sí es necesario usar una herramienta como esta. Por ejemplo, un límite o una limitación que tiene Excel es en su número o en su cantidad de registros. Vean que yo aquí puedo registrar solamente 1.048.576 registros. Yo solamente puedo hacer esa cantidad de registros. Y de columnas también tengo un límite que solamente puedo llegar hasta la columna XFD.
Eso es bastante, son bastantes registros, pero tienen que tomar en cuenta que mientras más registros tengan y si estos registros tienen fórmulas, si tienen algún formato condicional, etcétera, etcétera, el archivo va a ser súper pesado. Vean que este archivo es bastante liviano y yo lo puedo trabajar sin ningún problema a pesar de que son 55.609 registros, pero esto no tiene fórmula, estos son formatos sencillos, ¿no? Aquí esto es una tabla totalmente plana, ¿ok? Entonces eso hace que el trabajo sea un poco más fácil de manejar. Sin embargo, si esta tabla fuera de, vamos a hablar, ni siquiera vamos a hablar de 100.000, vamos a hablar que son de 500.000 registros, 500.000 registros, y ahí puede comenzar a ralentizar lo que es el uso de Excel. Entonces, ¿cómo yo llegué a este resultado de acá? Bueno, yo combiné lo que es el SQL Server, ¿verdad? Que es la herramienta especializada para llevar bases de datos y como interfaz para poder resumir esos datos, estoy utilizando Power BI. Voy a abrir acá el SQL Server para que ustedes vean el total de los registros. Estos son todos datos de ejemplos que yo he descargado de la página que ya les he mencionado anteriormente, donde se descargan bases de datos. Y descargué esta base de datos, la descargué en un archivo CSV y la importé al SQL Server para poder trabajar. Limpié los datos y todo y la estoy subiendo acá para tener el ejemplo. Voy a abrir esto aquí para ver los primeros registros. Aquí me están mostrando los primeros 1000 registros, pero vamos a modificar esta consulta para que me muestre los primeros 2 millones. Bueno, esta posee 2.500.000. Vamos a ponerle que me muestre los primeros o los 2.500.000 para no tener que escribir una consulta específica. Vamos a hacer una consulta ahora. Vamos a hacer una consulta acá del número de registros que tengo en mi tabla de la base de datos. Recuerden que SQL funciona. Tengo una base de datos y adentro de esa base de datos yo voy a ir agregando las tablas que necesito. Y bueno, las puedo ir relacionando según la necesidad, por ID o por un número o un valor único, que son las llaves primarias, etcétera. En este caso, como es una tabla de ejemplo y es una sola tabla y es bastante sencilla, no amerita que yo genere ni llaves ni nada de esto, porque lo que quiero es mostrar un punto, que es de que cuando ya son muchos datos, la manera o la mejor forma de trabajarlo ya no es usando Excel, sino es usando otras herramientas con motores más potentes para almacenar datos. Ojo, cuidado con eso. Entonces voy a agarrar y voy a buscar acá, vamos a poner select, vamos a hacer una consulta para que me cuente lo que es el número de registro, para que vean, para que confirmen que es la misma cantidad que me muestra el resumen. Voy a poner acá el nombre de la tabla, que la tabla se llama acá, y vamos a seleccionar esto para que me arroje el número, y aquí tiene, ¿ven? 2.500.000. Él muestra los valores planos, o sea, no le pone punto ni nada de esto, sino me muestra los números ya como de forma plana. Entonces aquí yo tengo la consulta y cuando yo me vengo a mi archivo Power BI, puedo confirmar que en efecto son la misma cantidad de registros. Esto en Excel es imposible de hacer, por lo que ya les mencioné anteriormente, por el límite de filas que posee Excel. Entonces, en conclusión, ¿uno es mejor que el otro? No. ¿Esta herramienta funciona mejor que la otra? Depende para lo que lo vayas a usar. Excel es la herramienta fundamental para el cálculo, ¿ok? Para realizar cálculos, para realizar estadística. Es algo que te la vas a encontrar en el día a día, en sus diferentes, vamos a llamarlo así, marcas. O sea, bien sea de Microsoft, bien sea de Google, bien sea de la formato de software libre, en fin, hoja de cálculo como tal te lo vas a encontrar siempre, pero va enfocado al análisis de datos, o sea, a sacar cálculos. Y puedes también eventualmente realizar incluso hasta aplicaciones basadas en este caso de Microsoft Excel. Puedes hacer aplicaciones basadas
en cálculos que hace Excel. Pero tienes que comprender, o hay que comprender, que tiene sus limitaciones en cuanto a la gestión de grandes cantidades de datos. O sea, ya para una cantidad de datos muy, muy grande, no se recomienda, o yo no sugiero, que uses Microsoft Excel, sino que uses otras herramientas. Por ejemplo, si es para almacenar datos, ya como una base de datos como tal, bueno, que utilices las tablas en SQL Server y que allí almacenes toda la información que necesitas y que luego la puedas proyectar en otra herramienta más potente como Power BI. Entonces, en resumen, eso. Cada herramienta es importante, pero dedicada o enfocada a su función principal o a la razón por la cual fue creada. Entonces, bueno, espero que este pequeño resumen les haya resultado de mucha utilidad. Más adelante estaré haciendo también un dashboard como este, pero desde cero. Lo estaré subiendo a YouTube. Espero que estén atentos y bueno, cualquier consulta, cualquier pregunta, estaré atento allí a los comentarios.